la ciencia que hay detrás del placer y sobre todo en cómo podemos gestionarlo para, digamos, un bienestar más sólido, ¿no? Vamos a apoyarnos en investigaciones de psicología, de neurociencia, para entender mejor estas experiencias. La idea es, desentrañar por qué a veces eso que buscamos como placer nos deja un poco vacíos. También diferenciar los tipos de disfrute que de verdad nos llenan y, claro, encontrar herramientas, cosas prácticas para cultivar una satisfacción, pues eso, más profunda y que dure. Piensa que el placer podría ser como nuestra brújula interna, ¿no? Que nos guía hacia lo bueno. Pero, ¿qué pasa hoy en día, con tantísimos estímulos, si esa brújula parece, un poco descalibrada? ¿Podemos aprender a ajustarla? Esa es la gran pregunta, sí. Porque el placer no es algo simple, no es blanco o negro. Es un sistema bastante complejo y está moldeado por mecanismos como la adaptación, nos acostumbramos enseguida a lo bueno, y también por cómo responde el cerebro a lo inesperado, a la incertidumbre. Si no lo gestionamos de forma consciente, pues esa búsqueda nos puede llevar a sentirnos insatisfechos o incluso a ciertas dependencias. Entender cómo funciona es clave, para buscar un bienestar más auténtico. Vale, pues vamos a empezar a desgranar esto. Hablemos primero de la adaptación hedónica. Seguro que suena familiar, ¿no? Esa sensación de que la emoción por algo nuevo, un móvil último modelo, un coche, qué sé yo, se va súper rápido. Es la famosa cinta de correr hedónica. Nuestro nivel de felicidad vuelve siempre al mismo sitio. Que evolutivamente tendría su sentido para seguir buscando. Pero hoy... Exacto. A nivel cerebral, lo que pasa es que, la sensibilidad de los receptores, por ejemplo de dopamina, disminuye con la exposición repetida. El cerebro, sobre todo ciertas áreas como el núcleo accumbens, prioriza la novedad. El problema hoy es que intentamos luchar contra eso con más intensidad, más cantidad, más compras, más pantallas, y eso, paradójicamente, puede acelerar la adaptación. Puede llevar a una desensibilización, a necesitar cada vez más para sentir lo mismo. Es un círculo vicioso, claro. Y factores como el estrés crónico o dietas muy altas en azúcar pueden empeorarlo. Y junto a esto está el poder de lo impredecible, la recompensa variable. Explica por qué enganchan tantísimo las notificaciones del móvil, ¿verdad? O esas cajas de botín en los videojuegos. No saber cuándo va a llegar el premio nos tiene ahí pendientes. Skinner ya lo vio con sus palomas, hace décadas. Lo incierto motiva más. Totalmente. El cerebro libera más dopamina ante la anticipación de una recompensa que no sabe si llegará que ante una que es segura. Es la expectativa lo que nos activa. Y aquí viene lo interesante. Esto puede crear una disociación, una separación entre lo que los investigadores llaman el wanting, el querer, el impulso, y el liking, el gustar, el disfrute real. Se suelen usar los términos en inglés porque son muy específicos en la literatura científica. O sea, que lo fuerte es que podemos acabar enganchados buscando algo, ese querer, que en realidad ya ni siquiera nos da placer, ¿no? Como una especie de piloto automático. Precisamente, puedes desear algo con mucha intensidad y luego cuando lo consigues apenas lo disfrutas. Piensa en algunas adicciones o en compras compulsivas, por ejemplo. Y al revés, puedes disfrutar muchísimo de algo, el liking, como una buena conversación o contemplar arte, sin sentir ese deseo irrefrenable de repetirlo, el wanting. A nivel neurológico son sistemas distintos. El liking se asocia más a opioides endógenos, a los endocannabinoides, con actividad en zonas como la corteza orbitofrontal que evalúa el placer real. Mientras que el wanting es más dopaminérgico, del sistema mesolímbico, puro impulso. Un desequilibrio crónico donde el querer supera al gustar es típico de adicciones, TOC, impulsividad. Podría tener que ver con una peor conexión entre las áreas que evalúan el placer y las del impulso. Reconocer esto en uno mismo debe ser fundamental entonces, para no caer en la trampa de buscar y buscar sin encontrar satisfacción real. Quizás llevar un diario y anotar si algo que da placer de verdad o es solo el impulso. Podría ser útil. Sí, es una buena estrategia práctica. Y en el otro extremo de todo esto, cuando el sistema parece apagarse, está la anedonia, esa incapacidad para sentir placer con cosas que antes sí te gustaban. Que no es solo estar triste, ¿verdad? Es más como una falta de disfrute, como si la vida perdiera color. Correcto. Es un síntoma clave en la depresión. Pero ojo, también puede aparecer por estrés crónico, por agotamiento, el famoso burnout, a veces incluso burnout digital por tanta pantalla, o en adicciones ya avanzadas.
A nivel neurobiológico, se relaciona con una baja actividad de dopamina en vías clave, también un deterioro en las conexiones entre áreas de recompensa, motivación y memoria, y menores niveles de serotonina, endorfinas. El aislamiento social, además, lo puede empeorar bastante. Entiendo. Y para intentar revertirla, supongo que una parte es reducir esos estímulos artificiales tan intensos. Eso es. Y promover la gratificación diferida, o sea, aprender a esperar un poco por las recompensas. Buscar actividades que tengan un significado por sí mismas. Prácticas como la gratitud o pasar tiempo en la naturaleza pueden ayudar a reequilibrar esos neurotransmisores de forma más natural. Vale, hemos visto los mecanismos, pero parece que no todo el placer es igual. Desde la psicología positiva se habla de dos tipos principales, ¿no? Primero, el placer hedonista, que es la gratificación más inmediata. Buscar sensaciones agradables, evitar el dolor, pues comer algo rico, descansar, comprar algo que quieres. Es necesario, claro, pero es al que más rápido nos adaptamos. Y luego está el placer eudaimónico. Este es diferente. Viene de vivir con un propósito, de usar nuestras fortalezas, de perseguir metas que consideramos importantes, de sentir que contribuimos, que crecemos. Por ejemplo, aprender algo nuevo, ayudar a alguien, meterte en un proyecto creativo, superar un reto personal, tener relaciones profundas. Este tipo de placer se asocia a mayor resiliencia, a satisfacción vital más duradera y a mejor salud mental y física. Suena más profundo, sí. Y tengo entendido que incluso a nivel cerebral son distintos. Así es, el placer hedonista activa más los circuitos de recompensa rápidos, los básicos, digamos, dopamina, opioides. El eudaimónico, en cambio, implica más a la corteza prefrontal medial, que tiene que ver con el sentido del yo, el propósito. También se asocia más con neurotransmisores como la oxitocina por la conexión social y la serotonina, que da sensación de bienestar, de calma. Y hay estudios muy interesantes que lo ligan a beneficios fisiológicos, reducción de marcadores de inflamación en el cuerpo, como la proteína C reactiva, incluso mayor longevidad. Evolutivamente, pudo surgir para fomentar la cooperación en el grupo, la cohesión. Entonces, la clave no es elegir uno u otro, no, sino encontrar un equilibrio, disfrutar de los placeres hedonistas con moderación, pero también cultivar activamente los eudaimónicos. Exacto. Necesitamos ambos. Pero es verdad que nuestra cultura actual tiende a poner mucho el foco en lo hedonista, en lo inmediato. Cultivar lo eudaimónico requiere un esfuerzo más consciente, quizás, pero la recompensa en bienestar a largo plazo suele ser mayor. Un ejercicio interesante puede ser dedicar un día a observar tus actividades hedonistas y otro a las eudaimónicas, para tomar conciencia. Bien, pues sabiendo todo esto, vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay estrategias concretas para gestionar mejor nuestro sistema de placer? Sí, afortunadamente sí las hay. Y algunas son bastante accesibles. Por ejemplo, el saboreo consciente, o savoring en inglés. Consiste básicamente en prestar atención plena, de forma deliberada, a una experiencia placentera, por pequeña que sea. ¿Cómo? Disfrutar de verdad el café de la mañana, ¿no? Notar el aroma, el calor, o la textura de una fruta, el sol en la piel, esas cosas. Justo eso, es ralentizar la experiencia. Fijarte en todos los detalles sensoriales, en las emociones agradables que te genera. Esto lo que hace es amplificar el liking, el disfrute real, y ayuda a combatir la adaptación hedónica. Es como entrenar al cerebro para apreciar más lo cotidiano. Neurocientíficamente, activa la corteza orbitofrontal, que evalúa el valor de las cosas, y fortalece conexiones entre el sistema límbico, el de las emociones, y la corteza prefrontal, la que regula. Hay estudios que muestran que mejora la resiliencia y reduce síntomas depresivos. Suena bien. Otra estrategia que se oye mucho últimamente son los ayunos de dopamina. Aunque el nombre sea un poco, marketingiano, ¿no? No es que ayunes de dopamina como tal. Claro, el término no es científicamente preciso, pero la idea de fondo sí tiene valor. Se trata de reducir temporalmente la exposición a estímulos que son artificialmente muy gratificantes y acceso muy fácil. Pues eso, pantallas constantes, redes sociales, comida ultraprocesada, compras online compulsivas. La idea es darle un respiro al sistema de recompensa, permitir que se resetee un poco su umbral, su línea base. Y funciona. ¿De verdad te vuelves más sensible a placeres más sencillos después? Bueno, al principio puede generar un poco de inquietud, ¿eh? Ese vacío de ¿y ahora qué hago?
Pero si superas esa fase inicial, a menudo sí que lleva a redescubrir el placer en cosas más tranquilas, más naturales, leer un libro, charlar sin prisas, dar un paseo fijándote en el entorno, escuchar música con atención. Algunas investigaciones sugieren que estos periodos de baja estimulación podrían ayudar a que aumente la densidad o la sensibilidad de los receptores de dopamina. Probar un fin de semana de detox digital, por ejemplo, puede ser un experimento interesante. Tiene lógica. Y muy relacionado con esto está lo de la reestructuración del entorno. O sea, diseñar nuestros espacios físicos y digitales para que nos lo pongan más fácil, ¿no? Para fomentar pasivamente placeres más saludables. Fundamental es hacer que la opción buena sea la más fácil y la tentación la más difícil. Cosas sencillas, quitar notificaciones del móvil, cargarlo fuera de la habitación por la noche, tener a mano libros o materiales para tus hobbies, crear un rincón de relax sin pantallas, poner el móvil en escala de grises, que lo hace menos atractivo, usar apps que bloquean ciertas webs o aplicaciones durante un tiempo. Se trata de reducir la fricción para lo que quieres hacer y aumentarla para lo que quieres evitar. Vale, cambiar el entorno. Y además podemos entrenar nuestra propia mente. Hablas del entrenamiento de la corteza prefrontal. ¿Eso cómo se come? Pues la corteza prefrontal es como nuestro director de orquesta cerebral. Es la sede de las funciones ejecutivas, la planificar, tomar decisiones, inhibir impulsos. Y se puede fortalecer. ¿Cómo? Pues con prácticas como la meditación mindfulness, que ha demostrado mejorar la atención y el control cognitivo. También aprendiendo cosas nuevas que requieran esfuerzo y concentración deliberada, como un idioma, tocar un instrumento. O simplemente ejerciendo el autocontrol de forma consciente. Incluso los retos cognitivos, como puzzles, juegos de estrategia, como el ajedrez, o algunas apps de entrenamiento cerebral pueden ayudar. Todo lo que sea ejercitar la atención sostenida y el control voluntario la refuerza. Una meditación de 5 minutos centrada en la respiración ya es un buen comienzo. Me gusta una regla muy práctica que aparece en las fuentes, la regla de los 10 minutos. Ante un impulso fuerte, de esos inmediatos, mirar el móvil, picar algo no muy sano, esperar solo 10 minutos antes de actuar. Sí, es sorprendentemente efectiva. Esos 10 minutos crean un espacio, dan tiempo a que la corteza prefrontal, nuestro director, entre en juego y evalúe. ¿Realmente quiero hacer esto o es solo un impulso pasajero? Dicen que la urgencia puede bajar hasta un 60% en ese ratito. Tela. Y claro, no podemos olvidarnos de integrar activamente esos hábitos que nos dan placer eudaimónico. Exacto. Y no tienen por qué ser cosas enormes, ¿eh? Pequeños actos diarios suman un montón. Escribir una nota de agradecimiento, dedicar 15 minutos a pintar o a tocar la guitarra, aunque no seas un experto, un gesto altruista sencillo, como ayudar a un vecino con la compra, aprender una palabra nueva cada día. Son como pequeñas inyecciones de propósito y conexión que fortalecen nuestro bienestar a largo plazo. Aumentan la oxitocina, mejoran la satisfacción vital. Y para terminar con las estrategias, buscar el estado de flujo, ese concepto de Csikszentmihalyi, esa sensación de estar totalmente absorto en algo, ¿no? Que pierdes la noción del tiempo. Flujo, sí. Es una fuente potentísima de disfrute y además muy sostenible. Se da cuando hay un equilibrio perfecto entre el desafío de la tarea y tus habilidades para afrontarla. Ni muy fácil que te aburras, ni muy difícil que te frustres. Requiere concentración total, metas claras, feedback inmediato. Puede pasar al programar, al pintar, haciendo deporte, escribiendo, resolviendo un problema complejo. Durante el flujo el cerebro está en un estado muy particular. Hay un cóctel equilibrado de neurotransmisores, dopamina para el foco, endorfinas para el placer intrínseco, norepinefrina para la alerta y, muy importante, baja la actividad de la red neuronal por defecto, menos rumiación mental, y de la amígdala, menos miedo o ansiedad. Es crecimiento y disfrute, todo en uno. Vale, genial. Vamos a ver cómo aplicar todo esto. Por ejemplo, si alguien siente mucho estrés en el trabajo, podría, en la pausa del café, en vez de mirar el móvil compulsivamente, practicar 5 minutos de saboreo consciente con su bebida. O si tiene una tarea muy compleja, dividirla en metas más pequeñas para intentar entrar en flujo. Exacto. O si el problema es el uso excesivo de redes sociales, pues probar un ayuno digital de 24 horas un fin de semana. O simplemente desactivar todas las notificaciones no esenciales, usar alguna app de bloqueo. Y si lo que hay es una sensación general de apatía, de falta de motivación, pues buscar activamente alguna pequeña actividad eudaimónica, unirse a un voluntariado unas horas al mes, empezar un pequeño proyecto personal.
El caso de Ana que se comenta en las notas es un buen ejemplo. Una joven profesional con anedonia por sobreuso de redes. Combinó varias cosas, un ayuno de fin de semana con naturaleza y diario de gratitud, reestructuró su entorno, móvil fuera del cuarto, rincón de lectura, practicó saborero con las comidas y se apuntó a un voluntariado. Y notó la diferencia, mayor sensibilidad a placeres simples y un renovado sentido de propósito. Muy ilustrativo. Entonces, para recapitular muy rápido, hemos visto que nuestro sistema de placer se adapta rápido, adaptación hedónica, que se activa mucho con la incertidumbre, recompensa variable, y que es súper importante distinguir entre el impulso de querer y el disfrute real de gustar. Hemos hablado de equilibrar el placer más inmediato, el hedonista, con el placer que viene del propósito, el eudaimónico. Y hemos repasado un montón de herramientas prácticas: el saboreo consciente, los ayunos selectivos de estímulos, diseñar nuestro entorno, entrenar el autocontrol con la regla de los 10 minutos y fortaleciendo la corteza prefrontal, integrar pequeños actos con sentido y buscar el estado de flujo. Sí, integrar todo esto puede parecer mucho de golpe, pero no hace falta. Se puede empezar poco a poco. Quizás elegir una estrategia por semana para probarla. Un día dedicar 5 minutos a saborear algo conscientemente. Otro día intentar media tarde sin redes sociales. Otro hacer un pequeño cambio en el entorno físico o digital. Otro aplicar la regla de los 10 minutos ante un impulso concreto que identifiques. Otro hacer un pequeño acto eudaimónico. Otro buscar activamente el flujo en alguna tarea. Y quizás el último día de la semana reflexionar un poco sobre cómo te has sentido. Llevar un pequeño registro de emociones o de satisfacción en una escala del 1 al 10 puede ser muy útil para ver el impacto real. Hay recursos fantásticos para profundizar, claro, libros como Fluir de Csikszentmihalyi o The How of Happiness de Lyubomirsky, y apps como Headspace o Calm pueden guiar algunas prácticas. Y bueno, para cerrar ya, quizá una reflexión final. A lo mejor el bienestar duradero no va tanto de perseguir y maximizar picos de placer intenso, no, sino más bien de cultivar de forma consciente nuestra capacidad para experimentar diferentes tipos de placer, especialmente esos que nos conectan, nos hacen crecer y dan sentido a lo que hacemos, aunque a veces sí, requieran un poquito más de esfuerzo al principio. Ahí lo dejamos para darle una vuelta.